Hoy en día desbloquear nuestro teléfono con la huella dactilar no es una novedad, pero sería muy difícil desbloquear nuestro patín o e-bike usando nuestra huella dactilar. Bueno, pues de eso trata el vídeo y voy a explicar cómo puedes conseguir poner un lector de huellas en cualquier vehículo eléctrico. Antes de nada, para empezar, necesitamos tener algunos conocimientos básicos sobre cómo funciona una e-bike o un patinete o cómo conectar un controlador. Y en el caso que tengas una e-bike o un patinete de cualquier marca, podrás hacer el tutorial cambiando un poco la instalación para adaptarla a tu vehículo. Yo lo he hecho en este engendro de patinete que no es Xiaomi, pero tiene la electrónica del patinete Xiaomi, así que las conexiones, los pasos a seguir son los mismos que si tienes un Xiaomi. Necesitamos un lector de huellas, este vale unos 10-15 euros en AliExpress, funciona con una tensión de 12 a 24 voltios y como no es una tensión muy habitual en patinetes, he comprado este pequeño convertidor de 2 euros y luego explico cómo conectarlo todo. Voy a empezar por la programación del lector de huellas. Este lector, cuando lo ponemos en marcha la primera vez, está en modo libre, es decir, cualquier dedo activa y desactiva el interruptor, el relé que lleva dentro. Así que lo primero que haremos es registrar el dedo administrador, es decir, el dedo que tiene la capacidad, el poder de registrar otros dedos. Así que dejamos pulsado el dedo durante varios segundos hasta que la luz parpadea en color rosa. Pulsamos 5 veces para registrar el dedo administrador y cambiará la luz a azul y luego verde. Bueno, pues ahora, según las instrucciones, tenemos que poner otro dedo, pero yo he puesto el mismo dedo de nuevo, no pasa nada. Y lo ponemos otras 5 veces. Por último, esperamos a que deje de parpadear la luz para que salga del modo administrador y a partir de ahora solo reconocerá el dedo que he memorizado. Si queremos memorizar otro dedo, mantenemos pulsado el dedo administrador hasta que parpadean las luces y repetimos el proceso pulsando 5 veces con el dedo que queremos memorizar. Como la carga de la batería es un bien preciado que no hay que desperdiciar, la conexión la vamos a hacer de forma que si el patinete está apagado no haya gasto de batería, por lo que el lector de huellas solo se alimenta si antes hemos pulsado el botón de encendido y en el caso que tengas una e-bike, pues pulsando el botón o la llave de encendido. En el patinete Xiaomi hay una manguera de 4 cablecitos. Los colores cambian dependiendo del fabricante del cable, así que nos olvidamos de los colores y lo vamos a numerar del 1 al 4 teniendo como referencia el conector que va a la placa del controlador con la lengüeta mirando hacia nosotros. Bien, pues entre el número 1 y el 4 tenemos 5 voltios cuando el patinete está encendido, por lo que ya tenemos una parte importante de la instalación que es la alimentación del lector de huellas. Para que no se encienda la pantalla cuando pulsamos el botón de encendido, vamos a crear una avería temporal. ¿Cómo se consigue? Pues separando uno de estos 4 cables. Por ejemplo, si separo el número 1, el color blanco, la pantalla se apaga y te marca una luz verde en el controlador como que hay una avería. De hecho, la luz de la rueda trasera también parpadea y todo esto se restablece al unir el cable blanco de nuevo. De esta forma tenemos un minuto de tiempo más que de sobra para poner el dedo en el sensor de huella dactilar. Pasado ese minuto, el patinete se apaga. Esto también suele ocurrir en los displays de las e-bikes, que por ausencia de movimiento se apaga automáticamente. Esta conexión-desconexión del cable blanco, el número 1, lo haremos con el relé del sensor de huellas. Por cierto, debemos poner este microinterruptor en la parte izquierda, que lo que hace es configurar el relé para que permanezca siempre activado hasta que demos la orden de desactivación, que es la función que queremos porque si no se apagaría tras unos segundos de funcionamiento. Por último, encintamos las dos placas para que no hagan corto con el chasis del patín y adaptamos el sensor en el sitio que queramos. En mi caso tuve que destrozar un poco la luz delantera para hacer hueco. Dejaré como de costumbre un enlace a esquemas y más información por si no lo tienes claro y hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo.